Minerva. Minerva. Es que ya tengo el siguiente invitado aquí con nosotros sentado. Con nosotros tenemos, ya se lo dijimos la semana pasada, bueno, que se celebraban esos 30 aniversario de la llama olímpica que entraba en la ciudad de Castellón. No sé si muchos de ustedes lo recordarán, ese momento en sus vidas. Y con nosotros tenemos a Andrés Vera. Andrés, muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Bueno, tú eres el olímpico que entró hasta ese ayuntamiento de Castellón, el primer olímpico además de la ciudad, ¿no? No. ¿Hay anteriormente? Yo pensaba que era el primer olímpico, pero hubo un jugador de fútbol, de Honda, que fue... Ah, pero yo estaba diciendo la ciudad. Ah, en la ciudad, de Castellón, sí. La ciudad de Castellón, sí. Sí. El primer olímpico, sí. Sí, eso sí. Y entonces, ¿qué estabas comentando? Que había habido también antes un jugador de fútbol. Había de un jugador de fútbol de Honda que fue el primer olímpico de la provincia de Castellón, en los Juegos Olímpicos de Montreal. Yo siempre pensaba que yo había sido el primer olímpico, pero no, hubo alguien por delante. Bueno, hoy justo se celebran esos 25 años, esos 30 años, perdona. 30 años ya, que ahora, bueno, pues estaríamos todos nerviosísimos esperando a ese gran momento que empezasen las Olimpiadas de Barcelona 92. Sí. 30 años han pasado ya, pero claro, desde que tú competiste en Los Ángeles, fue en el 84. 84, han pasado bastantes más, o sea que, pues imagínate, yo competí en Los Ángeles en el año 84, que eran los primeros Juegos Olímpicos, si quieres, de la edad moderna, después de los Juegos de Moscú, que hubo ahí un pequeño boicot, y en Los Ángeles, pues ya más en Estados Unidos, pues claro, los Juegos Olímpicos, lo más grandioso que había posible, ¿no? Y nada, en el 84 fui finalista olímpico en 1500 metros, el mejor resultado de un español en una final de medio fondo, salvo que José Manuel Abascal pues sacó la medalla de bronce, que fue un exitazo para el atletismo español, ¿no? Una medalla de bronce y un 7º puesto, diploma olímpico, pues fue un resultado buenísimo, ¿no? Y luego, pues en el año 92, pues yo ya estaba viviendo en Madrid, porque bueno, estaba en la residencia Joaquín Blume y luego ya rehice mi vida profesional allí. Pues me invitaron a hacer el último relevo de la antorcha olímpica Barcelona 92, que claro, para España, para nosotros era impresionante. Era un sueño tener unos Juegos Olímpicos en España y en Barcelona. Fue maravilloso, ¿no? Y entonces, bueno, pues para mí fue una ilusión espectacular, una ilusión enorme, porque yo además, pues bueno, pues tuve la suerte de hacer el último relevo, que eran 500 metros, desde la mitad, un poquito después de la Puerta del Sol, hasta ya la Plaza Mayor, ¿no? Y a diferencia de otras carreras, pues habitualmente que siempre lo que quieres es correr más rápido. En este caso lo que quería es ir lo más lento posible. Me dijeron disfruta, digo, yo disfrutaba, yo quería ir lo más lento posible para disfrutar, porque además es que era espectacular. Hombre, era espectacular. Y la gente echada en la calle, la gente en Castellón, bueno, espectacular. Yo qué pena no me he dado tiempo de ir a casa de mi madre este fin de semana porque quería recoger fotos que tengo hechas de ese día. Y claro, dices, es que es un momento histórico que todos recordamos, pero es que yo recuerdo estar en la Avenida del Mar y era imposible acercarse a la Plaza Mayor de Castellón. O sea, en Cardona Vive se hacía un colapso no podíamos avanzar más allá. Ya hemos visto en estas fotos que nos habéis hecho llegar. Bueno, pues que está el perímetro vallado como si fuese el desfile de fiestas, pero es que no estamos viendo el plano general desde arriba, que era una barbaridad. Bueno, por lo que me han contado, porque pocos... Sí, yo lo disfruté mucho, tampoco te creas que yo estaba muy pendiente, sabía que había mucha gente y estaba aquello, y yo lo que intenté es, digo, oye, disfruta, Andrés, lo máximo posible. Llegué a la Plaza Mayor, subí las escaleras, pues me estaba esperando allí el alcalde, José Luis Gimeno. En ese momento y demás, tal. Encendimos el fuego en el pebetero donde estaba, nos hicimos las fotos, y en ese momento sí que fui testigo de la cantidad de gente que había, la expectación que había, pero claro, todo el tema de la antorcha olímpica llevaba muchos kilómetros, o sea, desde la entrada ya a Castellón, con muchos deportistas, muchos amigos, compañeros y gente de la vida pública y tal, pues que disfrutaron de esos 500 metros, ¿no? Que se iban haciendo los relevos hasta que ya se entró en Castellón, y entonces, bueno, yo tuve la suerte de hacer ese último, y de ahí ya partió para Barcelona, ¿no? Claro, porque
se encendió el pebetero en la ciudad de Castellón para Sí, que fuese el testigo siguiente. Por si algún joven y alguna persona en estos momentos, o sea, los relevos se hacen durante todo el trazado, o sea, la llama, ese fuego Sí. recorrió todo nuestro país. Todo país. El fuego olímpico no para, no para. Lo que sí que hace es que para en algunas ciudades y duerme. Y duerme. Y duerme, pero luego el fuego no para y ya hasta que llegó a Barcelona y ya la ceremonia que ya vimos todos de inauguración de los Juegos Olímpicos, donde el último lo hizo Epi, el jugador de baloncesto, que estuvo conmigo en Los Ángeles y que ahí fueron toda la selección española de baloncesto, fue medalla de plata y bueno, y él hizo el último para darle el fuego a Antonio Rebollo, que con la flecha maravillosa lanzó la flecha y encendió el pebetero, ¿no? Que hubo muchos comentarios sobre eso, si fue real, si de verdad estaba preparado, si lo había entrenado. Pues realmente fue real, porque a Antonio Rebollo le conozco mucho y estuvo meses preparando una flecha especial para poder encender ese fuego olímpico y no había ni truco ni cartón. Ni o sea, sí. él lanzó la flecha y se estuvo entrenando durante meses para que fuera así, ¿no? Es que es una responsabilidad enorme la que tenía sobre sus espaldas, Bueno, ¿no? imagínate un estadio olímpico de Barcelona lleno hasta arriba, cámaras y Todo el mundo mirando el y país. todo el mundo viendo en ese momento la inauguración. Pero bueno, Antonio tiene los nervios de acero y lo hizo muy bien, la verdad. ¿Tu vinculación con el atletismo cuántos años duró? Porque Pues mira, yo me fui a Madrid porque me dieron una beca en la residencia Joaquín Blume. Destacaba un poco como atleta aquí en Castellón. Claro, ahora no es como antes, ¿no? Ahora aquí, afortunadamente, hay muchas instalaciones, muchos medios. Aquí ya la gente no necesita salir de Castellón, ¿no? Realmente tienes buenos entrenadores, tenemos un equipazo, el Playas de Castellón, impresionante. Entonces, pero en aquel momento no era así. En aquel momento yo entrenaba en el Castalia, en la pista de ceniza que había en el antiguo Castalia, en el fútbol, y que era de ceniza. Más que de ceniza, era de tierra con piedras. Claro. Entonces, bueno, pues claro, era difícil. Yo destacaba mucho, pero a nivel de posibilidades de entrenamiento pues no eran muchas, Las más ¿no? óptimas. No eran las óptimas, ¿no? Pero yo entonces, bueno, pues me dieron la oportunidad, me dieron una beca para irme a Madrid, a la residencia Joaquín Blume, y la verdad es que mi vida deportiva cambió completamente, ¿no? Porque, bueno, tuve la oportunidad de entrenar con los mejores deportistas que había en aquel momento, en 800 y 1500, Colomán Trabado, Antonio Páez, José Luis González, José Manuel Abascal. Entonces, bueno, pues entrené duro y estuve pues casi 10 años dedicado a la alta competición en Madrid y bueno, pues viajando por todo el mundo. Estuve en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Juegos Iberoamericanos, fue medalla en muchas competiciones, más de 25 veces internacional con la selección española. Bueno, pues un currículum interesante, ¿no? Estuvo muy bien, fueron 10 años maravillosos y que le debo mucho al atletismo, ¿no? Porque me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo. Estamos hablando de los años 80, ¿no? Que en los años 80 la gente no viajaba prácticamente. O sea, de hecho, yo la primera vez que salí de la provincia de Castellón fue a un campeonato de España que me clasifiqué con 17 años a Burgos y para mí era... iba a Madrid, parábamos en Madrid, dormíamos en Madrid, de ahí a Burgos, era lo máximo, ¿no? Claro. Luego la verdad es que viajé muchísimo y le estoy muy agradecido al atletismo, ¿no? ¿Y qué dirías de tus compañeros de esos años? ¿Se han dedicado profesionalmente? ¿Con quién compartías, bueno, pues esos entrenamientos, esos momentos de esfuerzo? Bueno, yo tenía aquí un grupo en Castellón que entrenaba mucho y un atleta de Castellón, Luis Achuara, al que le debo mucho porque es un poco el que abrió un poco el camino para que otros atletas pensáramos que podíamos también competir a nivel nacional, ¿no? Yo tenía un grupo aquí estupendo que nos íbamos a todas las carreras populares. Claro, estamos hablando de esa época cuando empezaba el atletismo popular. O sea, yo tengo algunos trofeos en casa que, claro, son históricos porque es primera Volta Popular o Volta Peu a Villarreal, primera Volta Peu, primera a Castelló. Ahora estamos... La gente sabe que hay 40, carreras, 50, claro, 200 carreras, ahora la tal, no sé qué, pero en aquel momento éramos un poco bichos raros también. Sí, además era Volta Peu, que hoy en día... Claro, primera Volta Peu, segunda Volta Peu, claro, de muchas localidades que tuve la oportunidad y tenía aquí un grupo maravilloso, ¿no? Luego estuve en Madrid muchos años,
bueno, pues viví en una residencia de deportistas, que además tuve la suerte de compartir con compañeros que han sido campeones de Europa, campeones del mundo, pues grandes nombres del atletismo. Me permitió estudiar también allí mi carrera superior. La verdad es que, bueno, la residencia Joaquín Blume, pues nos dotaba de todos los medios necesarios para poder entrenar, estudiar y luego también centrarnos también en el tema deportivo. Y la verdad es que, bueno, yo siempre además mantuve el vínculo con mi club, con el Playas de Castellón, con sus diferentes nombres, Club de Atletismo Castelló, y luego se fue cambiando. Y lo que más me gustaba de todo, lo que más me gustaba eran las competiciones de clubes, ¿no? Donde de aquí de Castellón pues salían con el autobús, íbamos a Santander, pues iban a La Coruña, pues yo les esperaba, me recogían en Madrid, me montaban en el autobús y ala para allá a competir. Oye, pues a ver si subimos a primera, a ver si subimos a tal, que eran otros tiempos, ¿no? Claro. En aquel momento no teníamos el club que tenemos ahora en Castellón, ¿no? Pero yo disfrutaba ahí, cuando hacíamos récord. Yo además, en aquel momento se podían hacer 3 pruebas, entonces claro, a mí yo corría el 800 en un mismo día, el 1500 y el relevo 4x400, hacía todo. Ya porque ya no me dejaban hacer claro, más. Ya que ibas, ya no me dejaban, ya no doy más de sí, o sea que ya lo aproveché al máximo, ¿no? Y bueno, pero son recuerdos muy, muy buenos y bueno, tengo muy buenos amigos de esa época, ¿no? Se nos está acabando el tiempo porque lo siento mucho, hemos ido fatal de tiempo todavía por muchísima actualidad que hemos tenido, sí. Pero antes de despedirte, y invitarte a que vuelvas en septiembre, claro. Hablemos de deporte y hablemos de futuro, pues sobre todo de estas nuevas generaciones que vienen por detrás, pero sí. Me gustaría, no sé, compartir contigo quizá tu punto de vista. Es importante que desde las instituciones, desde las entidades, se potencien los centros, y ya no diríamos de alto rendimiento para deportistas de élite, sino sí. Combinar más el deporte con la educación en el día a día, que los deportistas que empiezan a despuntar tengan estas posibilidades, porque, me quedé alucinada el año pasado cuando empezó el curso. Universidades americanas se están llevando a estudiantes de nuestras universidades becados. Claro. Y aquí en nuestro país les ponemos todas las trabas del mundo, sí. A los estudiantes universitarios que son universitarios y deportistas, sí, al mismo tiempo. Sí. Bueno, yo creo que sí, en septiembre cuando queráis hablamos, porque yo ahora estoy ya 100% en Castellón, he estado viviendo 35 años en Madrid y 10 años en Estados Unidos. Y ahora estoy con algunos proyectos también vinculados al deporte, a la comunicación deportiva, etcétera, en Castellón, y podemos comentarlos. Pero yo te diría que, claro, el deporte de mi época, el deporte de ahora, no tiene nada que ver. Es decir, la educación que se ha trasladado a los jóvenes y cómo se ha implantado todo, pues yo creo que es espectacular. De hecho, en España tenemos una cultura deportiva bastante importante, ¿no? Bastante importante en el sentido de que no hay más que ver la cantidad de clubes, equipos que hay en todas las especialidades. No hablamos de fútbol, sí, el fútbol no. Al final copa casi todo, pero quitando el fútbol somos muy buenos en muchos deportes. Yo creo que los jóvenes y en las escuelas y los institutos, aunque yo creo que todavía se podría potenciar mucho más, se ha apoyado muchísimo el deporte. Hay una cultura clarísima del deporte y yo creo que la sociedad lo ha entendido. Y si cabe, con todo el problema de la pandemia que hemos tenido, todavía más. Es decir, yo siempre uno el deporte con el bienestar. O sea, si antes el deporte era importante, ahora lo es más, porque el bienestar y la salud son básicos. Entonces, una sociedad que se precie tiene que apoyar el bienestar, la salud y el deporte, porque eso es lo que hace es que los jóvenes nacen con unos valores y con una formación y con unas actitudes buenísimas. A mí no me extraña que en Estados Unidos se está llevando el talento, se lo está llevando, claro. ¿Por qué? Porque los becan, les pagan o el 100% o el 50% o el 60% de los estudios, se van 4 años, hacen una carrera universitaria internacional, hablan inglés, que es el idioma de los negocios y es el idioma fundamental, y luego encima tienen unos deportistas buenísimos en lo que se lleven, porque se llevan tenistas, atletas, jugadores de fútbol, jugadores de baloncesto, natación, etcétera. Muy buena pregunta, porque esa es una asignatura pendiente en España. Yo siempre recuerdo cuando yo estudiaba mi carrera que yo tenía un campeonato de Europa y de repente iba mi profesor, le decía, por favor, es que este fin de semana tengo un campeonato de Europa, me voy el viernes,
cámbiame el examen que tengo el viernes a la semana siguiente que vuelvo. Me decían, si no puedes, no. Digo, es que voy a un campeonato de Europa a representar a España y es probablemente que tenga un buen resultado, etcétera. Bueno, afortunadamente eso ha cambiado. En aquel momento, de los años 80, pues claro, no existía ese concepto. Bueno, pues oye, pues has perdido la convocatoria. Pasa a la siguiente, ¿no? Hoy en día ¿Cuántos deportistas de vuestra generación tuvieron que renunciar a sus sueños? Muchos, precisamente porque no había facilidades. Yo si tú tienes vocación de estudiar una carrera y además eres un deportista de alta competición, bueno, si una carrera son 4 o 5 años, bueno, oye, pues tú la puedes terminar en 7, 8 o 9, da igual, pero has compaginado las dos cosas, te han dado las facilidades. Ahora eso existe. Afortunadamente, en aquel momento, nada, tenías que renunciar. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Se nos acaba el tiempo que me van a matar en realización. Pero en septiembre hablamos de deporte, de salud, de cuidados y sobre todo te doy las gracias, Andrés, por haber compartido con nosotros este recuerdo de la historia. Es un recuerdo con el que le tengo un cariño fantástico. Hombre, cómo no. Y además sobre todo a medida que pasan los años, ¿no? Porque me recuerda lo que viví en ese momento, 30 años ya. Sí, de aquella llegada a la Plaza Mayor, madre mía. Andrés, muchísimas gracias. Nos vemos en septiembre. Gracias a ti, Minerva. Un placer. Un placer. Compañeros, publicidad, 2 minutos y la última entrevista de la mañana.